Las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales también son claras. Todas tienen vías distintas, pero llegan a un mismo cauce. El señor no puede seguir ejerciendo, pese a que estar sin funciones y encarcelado, una representatividad como es la vicepresidenta de la República, porque el Ecuador y su pueblo no merece ser representado por un señor de X quilates que definitivamente defraudó su confianza. Normalmente, y usted es una experiencia, la fiscalización política es primero que la penal, en el caso de los dignatarios. Política, tanto sí. así que la Constitución de la República, esta y todas las anteriores, establecen que para iniciar un juicio político no hace falta un juicio penal. Sin embargo, como fue boicoteado el proceso anterior, porque lo quisieron blindar al vicepresidente hace unos meses en el primer petitorio, la vía penal ha avanzado mucho más rápido, porque no les quedó otra. No crea que esto salió, porque la evidencia fue tan grande que ya no les quedó otra cosa que procesarlo y encauzarlo. Tanto así que la misma asamblea, el mismo CAL, que no permitió la otra vez su enjuiciamiento, no le quedó más que autorizar el enjuiciamiento penal con más de 2/3 partes de los miembros del Congreso. Y en esto hay que tener claro algo. Mucho más grave es lo penal que lo político. ¿Por qué? Porque lo político, su sanción conlleva su destitución. Es decir, la pérdida de un cargo. En lo penal, la sanción es la pérdida de la libertad. O sea que ahí a Alianza País se le fueron los estribos, porque yo hubiera preferido juicio político y no una resolución de juicio penal. Y aún así, hay ciertos sectores, ya no hablo de Alianza País, sino como esto está en facciones del correísmo puro y duro y ciego, valga la aclaración, de que aún así dicen hay que esperar lo que avance la justicia penal. O sea, usted quiere que lo sentencien para ir recién votando. Para ir recién votando en la parte política. O sea, están haciendo trizas, siglos de historia de lo que se llama de la democracia, del enjuiciamiento político, del control político. O sea, la desesperación los lleva lastimosamente a hablar piedras. Entonces, en este momento histórico, por decirlo menos, el Parlamento tiene que cumplir un rol en representación de los ciudadanos. Por eso yo repetí el día de la presentación de la solicitud, este juicio no le pertenece a nadie, le pertenece al pueblo. Las distintas bancadas políticas, todas las de oposición, más una persona del oficialismo, la asambleísta Marcia Regui, lo que hacen es canalizar esta legítima demanda ciudadana, que exige que un vicepresidente sin credibilidad, sin legitimidad, que está encarcelado, no pueda continuar. ¿Por qué? Porque él sabe que está caído. Él sabe que no ejerce el puesto y que no lo va a ejercer. Pero claro, como le están haciendo la jugarreta al que sabemos que está en Bruselas, esa agenda del caos, de la inestabilidad, para ver qué es lo que pasa a río revuelto, quieren anteponer esos intereses personales inconfesables y ciertos intereses partidistas a los intereses del Ecuador. Y nosotros eso no lo podemos permitir. Asambleísta Enrico Calón, ya que usted está citando precedentes y antecedentes, no sé si es oportuno y qué lectura usted tendrá. Esto que no se pudo dar en el ámbito del legislativo y que llega a las instancias judiciales, hay que recordar que también se da por las alarmas y alertas que se encienden a nivel internacional, tanto de la Procuraduría de Brasil como del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Correcto. Pregunto. Correcto, es así. Eso ha abonado aún más todo lo que está sucediendo. Fíjese usted que aparte de la vía penal, que ya ayer se confirmó en la audiencia de juicio propiamente dicho, el dictamen acusatorio que realiza la Fiscalía General del Estado por asociación ilícita como delito conexo para la perpetración de los demás, porque uno se asocia ilícitamente para cometer, y como autor, exactamente, para cometer cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y concusión, sino que hasta el fiscal, que tiene un origen correísta ineludible, no le quedó otra vez más que hacerlo, y ha manifestado, y eso es parte del antecedente del juicio político, que hay una indagación previa inclusive por cohecho. Esa demora, ese blindaje momentáneo que le hicieron al vicepresidente la otra vez,
a la larga lo va a terminar perjudicando más. Porque en el ínterin, razones siempre hubo en responsabilidad política, pero ahora hay muchos más elementos de convicción, penales que políticos inclusive, que han sido incorporados al libelo de la demanda. Como les pongo otro ejemplo, el tema de la Contraloría, que está en la vía administrativa. Si bien en su rol como ministro del Estado, y que es motivo inclusive de recursos y de impugnaciones, porque estamos en un Estado de Derecho y hay respeto al debido proceso, pero que su sanción administrativa conlleva inclusive 2 años después de haber cesado en el otro cargo, nada más y nada menos, no es solamente sanción administrativa, conlleva inclusive peculado por el tema del campo cívico. Si ves cómo todo va convergiendo en un solo tema. El señor no puede seguir siendo vicepresidente de la República. Legislador Cocalón, pero el pueblo reclama, nuestro pueblo reclama y dice, bueno, ¿dónde están mis legisladores? ¿Dónde están a quienes yo los he elegido? Por eso es que de otra manera hay este movimiento al interior de darse cuenta, me refiero a la gente de Alianza País, o los que ya no están en Alianza País sino con Moreno, o los que se quedaron con el correísmo, mejor digamos, de hacer ya una acción. Yo creo que definitivamente está tomando mucho cuerpo en las redes sociales, algo que dicen personas que el señor Glass no solamente que es culpable, sino que ampara al señor Correa, porque él legalmente, en representación del presidente, es que actuó, y la delegación no es que lo exime de responsabilidad al señor Rafael Correa. O sea, para algunos el conejillo de Indias, aunque también es culpable, es el señor Jorge Glass. Pero ¿por qué no llegar también al señor Correa? Si en este momento, por ejemplo, mire usted, Diario El Unión Expreso trae una nota, los papeles secretos del mayor escándalo en América. Hay 147 personas investigadas, entre personas naturales y jurídicas, 788 millones en coimas y por lo menos 200 en este tramo que se investiga. Le pregunto yo a usted, ¿nos estamos olvidando de la persona que hizo todo este andamiaje, que es una persona que actuó como dictador, el señor Correa? ¿O esto pudiese llegar al señor Correa y el sacrificado podría ser el señor Glass? Aunque yo no estoy diciendo que es inocente de ninguna manera. Mire, le pregunto. Tanto que tiene razón que el pueblo reclama qué es lo que hacen sus representantes en su nombre en esta situación lamentable de que para algunos pocos es la década ganada y para la gran mayoría es la década saqueada. Pues bien, en representación de ellos es que se ha vuelto a insistir en este petito. 3 veces ha insistido usted. Y con un acápite. Yo no veo, me puedo equivocar, sí, pero yo no veo que el CAL vuelva a ser el cortapisa, porque yo no lo veo echándose encima justamente ese pueblo. En un mes, y mire esta coincidencia, en que el pueblo será testigo de cómo vuelven a ningunear la fiscalización del vicepresidente y con serios riesgos de que el mismo mes la asamblea le quiera meter más impuestos. Entonces va a decir, bueno, señores de la asamblea, ¿y usted, qué les pasa? Ustedes están tapiñando a este señor de su responsabilidad política y encima nos quieren joder clavándonos más impuestos. Entonces, yo no sé, yo no veo, asumo, esto es un órgano colectivo, respondo por mis actos, pero yo asumo que el resto de legisladores de lo que queda del oficialismo no se va a querer embarcar en semejante responsabilidades. Entonces tiene que cumplir con lo suyo, con la forma en el que la CAL ve el anuncio de la prueba, ve la forma, y esto tiene que pasar a la Corte Constitucional, donde hay que poner todos los focos de alerta, porque esa es la que está también dilatando el tema de la consulta popular, sí, jugando sus propios tiempos, recibiendo unos telefonazos mal parqueados por ahí. Mucho cuidado, no jueguen con fuego, denle paso a esto. Jurídicamente hay las bases, no hay ninguna argumentación. El artículo 129 se cumple actualmente. Totalmente, artículo 129, numeral 2, políticamente de sobra, inclusive, recuerden que a la par va la vía penal, a la par va la vía administrativa. Este es un caso, mire, este es un caso sui generis, inédito, inaudito, en que usted está procesando políticamente a alguien que está acusado formalmente nada más y nada menos que por el fiscal general del Estado, que representa la vindicta pública, y acusado particularmente por el procurador del Estado, que representa al Estado, no a Perico de los Palotes. Y encima está
encarcelado. O sea que cuando esto se dé y se llega a la interpelación, donde tiene derecho a la defensa, por supuesto, y donde cada diputado... Y tendría que salir de la cárcel a defenderse. Ahí viene el tema, donde cada diputado tiene la obligación de argumentar, de sustentar el porqué de su posición y el porqué de su voto. El señor va a tener que solicitar autorización al director de la cárcel, al Ministerio de Justicia, para ir a defenderse al plenario, al pleno de la asamblea. Una situación jamás vista, pero tendremos que afrontarla, porque no ha tenido la delicadeza, debido al descaro que ostenta, de dar un paso al costado y defenderse como ciudadano. Él quiere interponer su situación personal a los intereses del país y alterar y atentar inclusive contra principios democráticos. Están arrastrando a una vorágine, por decirlo menos, de inestabilidad, solo por salvar su pellejo. Y aquí hilo con lo que te dice, que no me he olvidado, con el tema, por lo pronto, político del expresidente. En lo penal soy cuidadoso con los términos, pero político, sin duda alguna, porque yo le hago una reflexión. Un señor que se jactaba de ser autoproclamado jefe de toda la función del Estado, y no es tonto, porque esa arbitrariedad lo hacía de forma deliberada. Él sabía que era presidente, pero se hacía dictador, decía que era jefe de los municipios, para que la gente sepa, que se jactaba, para que le tengan miedo. Exactamente. La arbitrariedad, el autoritarismo como política de Estado. Se jactaba del control total de la situación. Se jactaba que no se movía ni una sola hoja de un árbol sin que se enterara. Inclusive actores sociales, organizaciones sociales fueron víctimas del aparataje, persecución estatal, de inteligencia, etc. Resulta ser que nadie sabía este festín, esta orgía con los recursos del pueblo. Resulta ser que no pasaba nada. Ellos que sabían de todo, que se metían con todo, que le clavaban cadena a todo, no sabían absolutamente nada. O sea, no sabía de los billetes que había. Nada de esa cosa. Mire, si uno en la vida real, uno cuando ve que el vecino cambia de carro, dice, pucha, qué bien ha cambiado de carro. En la familia, cuando uno ve que a uno le va mejor, se levanta alguien, uno ve siempre las mejoras. Entonces aquí nadie vio que el que sabemos cada vez tenía más cirugías. Estaba no gozando. puede ser, pues. Oiga, ¿qué le pasa? Asambleísta, el artículo 141 lo dice. Y él, el presidente, el expresidente, él lo refrescaba. Yo soy el jefe de Estado y de gobierno. Pero lo que no decía... Pero llegó a decir que era dictador. Pero no daba lectura al resto porque no termina allí. Claro, pero ojo, pero no por falta de cultura, porque ese efecto no tenía. Es un régimen presidencialista republicano. Valga la aclaración. Pero juegan con todo esto. Entonces, ¿qué responsabilidad política? Total. Y lo que se está jugando, no solamente en el Parlamento, sino en las calles, en el día a día y en la consulta popular, es a él. Eso sí, democráticamente hablando y utilizando el arma más poderosa que puede existir en una democracia, que es el voto. No ve cómo... Esto ya es... Estamos viernes, podemos ya reírnos a carcajadas limpias. El presidente Moreno, lo vi hace poco con los ex constituyentes de Montecristi, casi se le salen las lágrimas de la indignación de decir cómo en la última etapa del gobierno, claro, saca porque él estuvo en la primera, pues no. En la última etapa ya era el poder por el poder, que arrasaron todo, dio a entender que obligaron a los asambleístas a votar por la enmienda. Y que no tenía razón de ser que se haya aprobado una enmienda para favorecer una reelección indefinida, sin contar con el pueblo y beneficiándose en ejercicio. Solo por un ego. Me da bastante risa, porque ese siempre, y ustedes aquí, que nos han dado la apertura siempre, ese siempre fue nuestro esquema y nuestro concepto y nuestra defensa jurídica. Siempre. Ahora, ellos piensan lo mismo. Y lo más cumbre sucedió ayer. La facción correísta que queda Alianza País ayer dijo, no más impuestos. Pero eso lo pronto siempre hemos dicho. Ahora, los unos ya no saben qué pasó con la reelección y ahora dicen no más impuestos. Los 24... Pero dicen no más impuestos porque ahora son ellos los que no están ahí. Y los 10 años restantes que entucaron a la gente, ¿qué pasó por ese impuestos nuevos? Que le pusieron a la cola, a la cerveza, al aire, a todo lo que se movía. Ahora sí, ¿no? Esto ya es... Esto es una opereta ya. Oiga, y a tal punto coincide lo suyo, asambleísta, que la investigación del señor Oreglay en calidad de ministro de sectores estratégicos viene desde el 2013. Es del 2013 en adelante. Maestro, ¿sí sabe qué significa eso? A ver. Que este caballero, de forma permanente y sucesiva, ha estado vinculado, por decirlo menos, con todo lo que ha pasado en este baile, pues.
desde que era ministro, desde que era vicepresidente, y que penalmente tendrá que ser juzgado, y que políticamente yo no tengo ninguna duda su responsabilidad, en mi criterio, es irrefutable. Y es que los documentos que hacen público, por eso es que a veces hay que atender. En algún momento yo escuché al fiscal decir, y porque usted me va también a corroborar de pronto, él decía, caramba, señores, tengan paciencia, los delitos continuados los sigue él haciendo de acuerdo a lo que le permite, pues no, él no puede caer en ningún tipo de... Y porque no le queda otra. No le queda otra. He llegado a esa conclusión. Yo creo que, acépteme si es de su criterio, una recomendación. Dice, por ejemplo, que el juez Janolik Mingorans de allá de Andorra está investigando esto. Hay 145 clientes que representan a personas y a instituciones. Yo creo que aquí hay que buscar, porque solo raro aparece el señor Alexei Mosquera por el Ecuador, mientras en Panamá está un expresidente, mientras en Argentina está inmiscuido un vicepresidente, en el Perú está preso un presidente de la República, en Colombia el presidente Santos también ha tenido que reconocer algo, en el Ecuador un aparente tonto, el señor Alexei Mosquera, que el señor Correa sale a defenderlo inmediatamente diciendo que justificaba ese $1 millón y no aparece el señor Correa, que es demasiado honrado, pregunto yo. Con la famosa teoría que es burla internacional del acuerdo entre privados. Sí. Porque así era de Jalisco para tratar de sacárselo. Acuerdo entre privados, el ministro que hacía una consultoría privada para la compañía que licitaba con el Estado. O sea, que si eso lo hubiera hecho en otro gobierno, no hubiera alcanzado el micrófono para que este no se lo coma diciendo de todo. Pero así es él, así se la saca. Pero quiero dejar dos reflexiones. Mire, esto va avanzando. En la parte penal, las sentencias van a llegar y tiene que haber lo que se llama la vía de la recuperación de recursos. Allá va la pregunta, de las personas que son sancionados con su culpabilidad. Eso no hay duda alguna. Ya ha pasado, por ejemplo, el caso de Petroecuador con los bienes y valores que estaban en Panamá con el señor Alex Bravo. Eso en la parte penal. Recuperación después de la sentencia. Pero hay un tema que yo se lo reclamé hace unas 2 semanas, que fue el Procurador del Estado de la Comisión de la Justicia. A cuerda separada, el Estado, representado en el Procurador, tiene que exigir la indemnización de la compañía Odebrecht por los perjuicios que ha cometido contra el Estado y contra el pueblo ecuatoriano, como ha sucedido en otros países como Perú, por ejemplo. ¿Sabe cuál fue la respuesta del señor? Y en esto quiero la atención total. Que sí, que él está de acuerdo y que lo va a hacer y que está intentando, pero falta que los ministerios, que las empresas envíen todos los contratos, todos los montos, etcétera, y que todavía no se ha dado. ¿Sabe por qué no se ha dado eso? Esto es una vía civil en la práctica, no en la parte penal. ¿Sabe por qué no se ha dado? Porque sería la prueba plena de que esto no es como dice el presidente Correa, el expresidente, de que eran hechos aislados, que un bribón por ahí se llevó un billete, un acuerdo privado, sino que se demostraría. Fue sistemático, que hubo todo un aparataje amparado exactamente, que sí perjudicó al Estado en diversos ministerios, en diversas obras. Es decir, que había un modus operandi. No es que un sabido ahí levantó un guiso. No. Y por eso es que el Ecuador como país, así como ha pasado en otros, tiene que ser resarcido, es decir, tiene que ser recuperado civilmente ese billete. Pero aquí se la sacan porque quieren sacar como que son hechos aislados. Ojo con ese tema. Sí, está bien. Si queremos recuperar el dinero tal como debe ser, y el pueblo así lo está diciendo. Sin perjuicio de lo penal. Sin perjuicio de lo penal. El presidente de la República dice hay que seguir la ruta del dinero. Pero le recuerdo, cuando muy hábilmente estos jueces declararon que era secreta la investigación, y después uno de los abogados de uno de los encausados aquí vino y dijo que no estaba de acuerdo, hubo ya una protesta de toda la prensa y el juez tuvo que revocar para que sea público. Cuando abrieron el primer pendrive, esto le digo yo como investigador que sí soy, allí hay una mención de varias cifras en ese pendrive de los que estaban inmiscuidos ahí. Y está mencionado el procurador con una cifra también. Entonces, ¿no será que el procurador está con miedo o realmente el procurador demuestra que eso es así? Porque también puede ser que no haya sido así.
Pero si hay una cosa de esas, me lo han contado a mí los abogados que han estado allí, que ya lo lo pueden contar porque ya no ya no es secreto. En el proceso penal, el fiscal ha considerado que el procurador general no tiene relación con el cometimiento del delito de concusión. Pero hay que seguir hilando, hay que seguir trabajando, e insisto, quiero ser bastante didáctico en esta parte. Una cosa es lo penal, que conlleva sanciones, y la vía de la recuperación de lo ilegítimamente obtenido, o sea, del robo, por propiamente dicho, el tema político, etcétera, pero también hay la vía de que el Estado ecuatoriano y el pueblo tienen que ser resarcidos de eso. Me refiero que porque eso que no reclama el procurador. Eso aceptó que tiene que hacerlo, pero que no hay los elementos. Los elementos son los que le digo. Y un tema que también quiero dejar aquí sobre la mesa. Cuidado también con todo este tema del ilusionismo, ¿no? Aquí hay temas vitales mientras está sucediendo esto, que hay que darle cara y que tenemos que ponerle coto final, porque el Ecuador no puede seguir en esto. Uno, el tema de la consulta popular. Vital para un verdadero retorno e inicio a un proceso de democratización. Es un proceso, no es automático. Y segundo, mientras todo esto está pasando, señores, hay que estar bastante atentos. El mayor problema que tiene el Ecuador es económico. Es la falta de empleo. Es el bolsillo de los ecuatorianos. Y estos señores que ya no tienen nombre y que para efectos sí son más de lo mismo, porque el equipo económico es el mismo del presidente Correa. Correa. El correísmo trata de decir que el culpable es el señor Lenín Moreno, cuando los culpables fueron ellos, los correístas. Estos señores, estos socialistas a la ecuatoriana, no hay otra explicación, que son los mismos que le arrancharon utilidades a los trabajadores y se dicen socialistas, y que ahora le quieren clavar impuestos al 13º sueldo, al bono navideño. Abogado Luis Almeida, ningún gobierno se ha atrevido a tentar, ni la ultraderecha, ni la ultraderecha, ni los más recalcitrantes, suponiendo nadie se le hubiera ocurrido, porque se hubiera a lo mejor hasta caído pensar que tenían que gravar con impuestos a los décimos. Y lo han hecho ellos. Pero los socialistas. Estos socialistas, esta vertiente ecuatoriana, los revolucionarios, nunca antes visto. Los que defienden a los pobres. Esto es algo nunca antes visto. Se debería salir del equipo económico. Pero pues si no es procesado, por decirlo menos. Así que, ojo, cuidado, y ahí leí un titulado otro día. Ley urgente correcta, señor presidente, por favor. Es un momento de gran convergencia nacional. Hay grandes desafíos. Derrotar a la pobreza y regresar a la institucionalidad y a la democratización. No se dejen petardear de los mismos de siempre que lo quieren hacer fracasar. Y el fracaso de él en materia económica es el fracaso del país. Y eso no les conviene absolutamente a nadie. ¿Se pueden entonces esperar que se corrijan cosas allí? Todo es perfectible. Sí, el derecho es perfectible. No solamente que tienen que corregir porque afecta al bolsillo de la clase media y de los pobres. Para variar, quienes pagan los platos rotos no son los más ricos, sino que están en relación de dependencia, los empleados y básicamente privados en el país. Sino que como se están viendo las circunstancias políticas, no me quiero aventurar, nosotros hemos sido claros, no de ahora, de siempre. La 6 de Guerrero jamás votará por un alza de tributos, jamás votará por un aumento de impuestos, y nosotros consignaremos, si eso sigue como está, nuestro voto en contra. Y si usted va viendo las distintas bancadas, las que sostienen esto y los que ahora dicen que hacen lo contrario, no veo por dónde van a salir los votos. El ciudadano común, para cerrar lo bonito diálogo, que es la democracia. Ese es el concepto de la democracia, que todos escucharlo para que opinen. Y hay que buscar otra alternativa para financiar. Ya tiene alojado el ciudadano común que hay que recuperar lo robado, de comprobarse en las sustanciaciones. El ciudadano exige, le pregunto para cerrar lo que lo he escuchado relatar a usted. ¿Habrá acción u omisión? Porque según lo que escucho, según lo que decía el abogado Almeida, SRI, autoridades del SRI, considero yo que deben de estar atentos, las actuales y las anteriores, porque se habla de no haber, por ejemplo, lo mínimo que pudo haber hecho el señor Mosquera es no haber tributado. Odebrecht, para los oyentes que conozcan, en lo abstentivo del dictamen fiscal es a las personas. La compañía, pienso yo que debe totalmente de acuerdo, ya tiene un proceso por defraudación. No, total. 130 millones. Total, eso no está en discusión. Asambleísta. Claro. Qué bueno. Felicitarlo por la acción de esta semana. El legislador lo he visto peleando ahí mucho. En la secretaría, en la ventanilla, lo vimos ahí. Mire, para finalizar,
Todos podemos tener equivocaciones, pero hay momentos en la vida que hemos de tener absolutamente diáfano y claro algo. El pueblo es el que nos va a juzgar por las actuaciones que tuvimos en circunstancias históricas. ¿No exenta de errores? Sí, pero nosotros no podemos defraudar a la ciudadanía. Así que todo el mundo y los legisladores en este momento deben estar conscientes de que democráticamente hablando seremos procesados por la ciudadanía. Que todos los actos que estamos cometiendo serán analizados y dictaminados. Y ese fue, y se lo dije aquí cuantas veces hemos venido, que cuando debatimos las enmiendas, nosotros sabíamos que no teníamos los votos, porque lastimosamente éramos una minoría numérica, pero jamás una minoría de ideas. Tuvimos que ir a sustentar nuestras razones, porque en ese momento estamos representando al pueblo y también estamos apelando al juicio de la historia. Por eso fue que fuimos. El tiempo dio la razón. Así es. Y también juzgará la inacción. Oye, como usted dice, asambleísta, el fracaso en el caso de darse estas reformas tributarias nos podrían llevar a nuevas reformas que en el correísmo fueron más de 26, o sea, 26 veces se erró en este tema. Solo refresquen los caracteres económicos urgentes de los proyectos que se presentan. 7:35 minutos. Gracias, asambleísta. Éxito en sus jornadas. A ustedes, gracias. Un abrazo.